pesar de la pandemia, a pesar de todos estos tiempos complicados, seguimos teniendo las fuerzas para sostener estos procesos. Eh, Esto también es una forma de resistencia, así que vamos por, vamos por las 17 millones de vacunas aplicadas en a lo largo y a lo ancho de la Argentina y por más vacunas compradas también. Vamos a dar buenas noticias porque las malas ya las conocemos, ¿no es cierto? Las Por la buenas es que, fabricación argentina, Rosa. y por la fabricación argentina, que no queda nada, Y se va a empezar a este, fabricar sí, en la Argentina la sí, buena sí, noticia. una instancia, un momento de ese proceso de fabricación, sí. Así que bueno, esas son buenas noticias, que las queremos compartir. Bueno, decíamos, este programa tiene unidades, ¿sí? Que si bien están puestas como 1, 2, 3 y 4, al igual de que nuestra forma de pensamiento, todo el tiempo vamos a estar yendo y viniendo con las unidades, ¿no? Eh, y si bien terminamos la unidad 1, en principio, hay temas de la unidad 1 que van a ser transversales como el registro y vamos a seguir trabajando también todo el tiempo con ese tema que no queda en la unidad 1, que nos van a acompañar todo el proceso de las unidades. Eso es por un lado. Y segundo, bueno, habíamos compartido dos experiencias organizativas, dos formas de habitar el territorio, también los territorios. Y queríamos comenzar con esas experiencias, recuperando esas experiencias, la unidad 2. Antes de presentarla formalmente, la unidad 2, y recordar los temas centrales y los objetivos, queríamos hacer ese compartir con ustedes. Entendemos que son 6 los compañeros que han opinado y han aportado un poquito en el aula. Eso no quiere decir que no hayan visto la entrevista de Deolinda, del MOCASE, y el programa en donde se recupera y se reconstruye la situación de Andalgalá a partir de la intención desde hace 11 años de abrir una nueva mina 3 veces más grande que la lumbrera. Entonces, a partir de esas experiencias vamos a comenzar a recuperar algunos elementos que luego vamos a desarrollar en toda la unidad 2. Por eso es que necesitábamos hoy escucharlos, compartir lo que han escuchado, lo que han recuperado respecto de esas consignas que les habíamos dejado. Así que bueno, el que se anime, la que se anime, bienvenido, bienvenido. Profe, ¿Sí? bueno, yo justamente hoy a la mañana he hecho el ejercicio, he estado viendo digamos, bueno, las dos entrevistas. La primera me ha parecido muy interesante, muy linda porque me ha recordado mucho al campo, digamos, yo tengo familia en el interior, en Weisburg, y me ha recordado mucho, digamos, a cuando iba para ahí. Me ha llamado mucho la atención y lo he puesto ahí en el foro, eh, cómo Deolinda remarca todo el tiempo, digamos, ese valor que tiene el monte para ellos, para ellas, y bueno, cómo ante eso han tenido que sufrir, bueno, desalojos y el desmonte, digamos, que parte del proceso digamos, de ese avance capitalista y bueno, me ha parecido muy interesante. Y después también algunos testimonios que pasaban casi al final del video, digamos, cuando la chica que entrevistaba hablaba con las mujeres y les decían, bueno, y ellas les explicaban ahí que
el MOCASE, digamos, no solamente les ha contribuido a reconocer sus derechos como campesinas, como campesinos, sino también a sus derechos como mujeres, ¿no? Digamos, que han ido ganando espacios ahí adentro en cuanto a la toma de decisiones y todo eso me ha parecido muy interesante que lo hayan remarcado y también que decían que siempre, digamos, resistían sin miedo y esas cosas y me parece muy bueno, así que eso más o menos puedo aportar de lo que más me ha resultado interesante del video. Bien. ¿Se acuerdan las preguntas que les hicimos, que digamos que no son preguntas para responder, son preguntas que, digamos que ordenan, que la intención nuestra era que ordenasen un poco, digamos, que acompañe ese mirar los videos, ¿no? Recuperar las ideas centrales de cada proceso organizativo, historia, conflictos, actores, actrices, posicionamientos, relación a las demandas, características de estos procesos. Yo agregaría acá el Estado, el vínculo con el Estado, la justicia. Bien, como para recordar, para que todos no nos olvidemos de esas grandes preguntas. A ver, las voy a poner acá, al costadito. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas. están? Bueno, en mi caso yo he respondido muy tarde el foro, como a las 3 No de la importa, no tarde. importa. He visto muy bien el segundo video, el primero no lo he llegado a ver completo, pero quería compartir un poco que lo relacionaba, digamos, todo este proceso organizativo de las luchas campesinas y de las luchas contra la megaminería, por ejemplo, a las 3 de la tarde, 2 creo que ha sido hace rato, no tengo noción del tiempo, profe, porque estoy con la Son compu, las 3:20, que se ha 3:20. anunciado la ley ambiental, la presentación de la ley ambiental. Entonces eso Sí, también lo relaciona, digamos, con el posicionamiento del Estado, de la demanda de los pueblos y de esto de que remarcaban en los videos, digamos, los actores sobre el peso de las leyes. Por ejemplo, en el segundo video se remarcaba, había una violación de las leyes que están a favor del cuidado del ambiente. Y hoy justamente se ha visto una impronta muy fuerte, digamos, en este anuncio del presidente, con personas, digamos, del gobierno al lado de dos referentes mujeres, una de la comunidad campesina y la otra también en lucha contra la megaminería. No sé si han llegado a ver, no, pero no, qué pena, qué pena. Cuando haya eso, avisen. lo relacionaba justamente con estos temas del video porque demarca, digamos, que estos conflictos tienen una historia, tienen un posicionamiento frente a los estados. Incluso cuando hablaba hoy una de las referentes en este anuncio, agradecía, digamos, la implementación de la ley, el cuidado de nuestra casa común, pero remarcaba, por ejemplo, la vulneración de otros derechos que tienen muchas familias del norte, tanto como salud, caminos, etcétera. Entonces me parecía muy fructífero como relacionarlo y por ahí compartirlo. Gracias, Silvina, muchas gracias. Sí, yo sabía de esta ley, no conozco su contenido. La verdad es que es una deuda. Siempre uno dice que cuando hay una escritora, una pensadora, una feminista que se llama Nancy Fraser, que también la usamos mucho y nos sirve mucho para pensar el tema de los derechos en el marco de la disciplina de trabajo social. Y ella habla de las políticas de reconocimiento, que las políticas de reconocimiento tienen que estar acompañadas por políticas de redistribución ¿no? Y que si solamente reconocemos derechos, solamente reconocemos los derechos específicos y particulares de las personas, pero no hay una política de redistribución para modificar las situaciones de desigualdad de esos colectivos, de esas luchas, no alcanza. Entonces, siempre cuando uno mira la ley o las leyes, eh, esas leyes tienen que poder permitir eso, ¿no? Digamos, reconocimiento, pero también redistribución de poder, eh,
sí, de validación en el espacio del Estado, de la sociedad. Redistribución también económica, ¿no? O sea, redistribución económica, porque tiene que venir de la mano de algunos recursos que permitan transitar ese proceso de reconocimiento con algunas herramientas para que sea efectivo, ¿no? Sea efectiva la aplicación de esas leyes, así que hay que estar atentas y leerlas, y es una herramienta más de lucha, bueno, para cambiar las cosas que están mal en este mundo. Pero bueno, entonces decíamos, gracias Silvina, Jimena. Hay como varias cosas para recuperar acá, ¿no? Que aparece en el testimonio de Leolinda respecto del proceso organizativo, porque nosotros, ¿qué nos interesa de estas dos experiencias? Cómo, digamos, cómo se genera y cómo se constituye la historia del proceso organizativo, los conflictos, los posicionamientos que tienen en relación a las demandas que hacen, vos decís, el tema de la tierra, ¿no? Su vinculación con la tierra, su mirada de la tierra, que se opone a otras miradas, vos decías la megaminería, la explotación del monte, en nuestro caso, ¿no? Lo que cuenta de Olinda, el tema de la soja. Ahí me gustaría que pudiésemos relacionar y recuperar esos procesos, porque en el caso de la historia de Olinda hay muchísimos elementos que se juegan allí que nos pueden servir para pensar estos dos ejes que tienen que ver con la unidad 2, que tienen que ver con los territorios, digamos, los espacios sociales en donde se llevan a cabo la vida cotidiana y los procesos comunitarios y los procesos organizativos de la gente. Entonces, en esta unidad vamos a hacer foco ahí, en mirar los espacios sociales en términos de territorio, en los lugares que se habitan, y qué pasa en esos lugares que se habitan, digamos, con las personas que habitan esos territorios. Entonces, acá también sería bueno recuperar y cómo son las miradas respecto del transitar en esos territorios, y cuáles son las otras miradas que también se ponen en juego, ¿no? Y que se contraponen, o no, pero para comenzar a iniciar la charla sobre esta unidad. El tema de Claro, los profe, conflictos. porque... ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, no sé quién comenzó primero, María, Jimena, cualquiera de las dos, le damos la palabra. No, yo iba a aportar ahí a lo que usted decía, Dale. que esto de ambos videos nos muestran cómo el proceso de organización, cómo la organización da respuestas a esas demandas, digamos, que tienen. Ambas son organizaciones, el MOCASE como el Algarrobo, organizaciones que tienen diferentes demandas, pero a la vez parecidas, pero como el video muestra que la organización es la respuesta a esas demandas y cómo a través de la organización pueden sobrellevar todo eso, digamos. En el caso del video de Olinda, ella, por ejemplo, muestra eh, cómo en el caso de la tierra, ellos tienen un lema que es la tierra es de quien la trabaja. Ahí nos está mostrando ya un posicionamiento que tienen sobre eso. Después hablan del feminismo campesino popular. Ellos no tienen, se diferencian, digamos, del feminismo urbano, como lo llaman ellos, y tienen por ahí, que es el mismo feminismo, pero ellos dicen que a la vez es diferente porque no tienen el mismo proceso nuestro. Bueno, después en ese video hay muchas cosas que surgen, digamos, en todos los sentidos. Eh, como en el del feminismo, después habla de la soberanía alimentaria, Claro, y porque ahí ahí, se pueden ver diferentes posicionamientos. claro, y habla de la historia, porque miren, en todo, porque son elementos que después vamos a trabajar también, ¿no? Y vamos a discutir. El tema de que la historicidad en los procesos organizativos. ¿Cuál es la historicidad que cuenta de Olinda respecto de la conflictividad por la cual se configura el movimiento? ¿Y cuál es la historicidad que se constituye y se configura en el tema de Andalgalá? ¿Cuáles son esos procesos? Porque en el caso de Andalgalá son los vecinos que se juntan
¿no? De ese pueblo tan pequeño y que arman así como otras asambleas y se configuran en asambleas. Ahí, como para dar una pista, estaría Ujú. bueno decir que hay una matriz en común, histórico, social, digamos, que está de alguna manera latente y que hace que estas dos organizaciones se conformen, ¿no? Cuando hablamos de la historicidad de estos procesos organizativos. Y es una década de consolidación justamente de un modelo de Estado que a nosotros nos marcó y nos sigue marcando, ¿no es cierto?, como sociedad en nuestras relaciones cotidianas. Bueno, y está, digamos, en las dos entrevistas, las entrevistadas marcan esto, ¿no? Una década en particular que genera, hay una matriz capitalista, ¿no es cierto?, de consolidación del capitalismo en una fase particular, que genera una serie de situaciones en particular que, bueno, va a llevar a la conformación de estas organizaciones. No sé si alguno quiere Profe, profundizar ahí. Ujú. Sí. hola. Dale, hola, sí, Ah, sí, se me escucha. sí, Em, perfecto, Jonathan. yo creo que puedo aportar que hablan mucho sobre la década del 90, Ujú. en donde teníamos como presidente a, bueno, a Menem y, eh, bueno, los que van relatando en el video de Olinda nos hablan de un juarismo aquí, ¿no? Y una articulación entre, bueno, el poder provincial, la justicia y la policía que reprimía y perseguía, ¿no? A los campesinos en busca de desalojarlos y de adueñarse de sus tierras. No sé si va un poco por ahí, creo que se articula mucho el contexto histórico en el que estábamos viviendo en esos momentos y yo lo relaciono mucho con el concepto que hemos visto en la unidad uno, el de comunitarización, ¿no? Que hacía referencia a la organización de una comunidad ampliada, donde había relaciones de proximidad, o sea, de vecinos, no me sale venicidad, este, que se acompañaban en este proceso, en donde no había un Estado que los acompañe y que sostenga estas economías regionales que, como cuentan en el caso de Andalgalá, son economías regionales que producen alimentos que llegan a las familias de todo el país. No solamente sirven para generar ingresos, sino que llegan a todo el país y que ellos remarcan políticas de Estado que acompañen y los sostengan en el tiempo. No sé si va un Ujú. poco por ahí. Bien, El sí, caso sí, sí, de todo. Olinda, creo que tiene, como han dicho los combas, muchísimos elementos para analizar, como el feminismo y sobre todo la cuestión indígena, que era, bueno, algo muy Ujú. importante para ellos, y es que a través de la organización de la democracia no solo se reconoce sus derechos como campesinos, sino también que son indígenas, y ellos comienzan a resignificar y a valorar y a, sobre todo, identificarse como indígenas. Claro, porque en realidad de lo que ella habla es en estas memorias, las memorias históricas de esta lucha, ¿no? Ella habla de una historia más larga y una historia más corta, el tema de la invasión, la captura de los cuerpos, de los territorios, y cómo es la captura de los territorios hoy, ¿no? Cómo fue con Roca en su momento y cómo es hoy, cómo se configura hoy la captura de los territorios y los cuerpos en los territorios. La lengua como vergüenza, ¿no? Es decir, que no se podía hablar, porque, claro, digamos, una forma de dominar es olvidar la lengua, es que sea vergonzoso usarla, prohibirla, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que muestra ahí de Olinda, más allá de todo es una idea de territorio, el sentido del territorio, y las expresiones de hoy, digamos, hoy y ayer, de lo que ha sido, de lo que son procesos de colonización, porque no es solamente con la espada, ni con... hay muchas formas que nosotros las estamos viendo todo el tiempo, que son formas de colonización de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestros territorios. Eh, y bueno, después vamos a trabajar un poco lo urbano, vamos a pensar lo urbano también. Eh, pero pensábamos que necesitábamos comenzar desde este lugar porque Santiago del Estero tiene una característica que tiene el 38%, 32 o 38, no me acuerdo, de su población rural y dispersa.
Tiene, digamos, una población quichua hablante importante, y sin embargo, bueno, ni siquiera nuestra universidad todavía está pudiendo recuperar esos saberes, ¿no? Eh, y entonces tiene que ver con estos procesos colonizadores, estos procesos de pensar, volvemos a la categoría de desarrollo, ¿no? Por eso es tan importante, vuelvo a la unidad 1, discutir sobre la categoría de desarrollo, porque tiene que ver con un modo de ver el mundo que se ha impuesto y que sigue insistentemente queriendo imponerse, y en donde deja fuera a mucha, pero mucha gente, muchos otros saberes, muchas otras formas de vida, otras formas de pensar el territorio, otras formas de pensar la comunidad. Bien, ¿qué más? Porque, es decir, ahí Profe, está, sí, Silvina en la entrevista lo dice, dice que bueno, esta idea de la megaminería estaba asociada a la idea del progreso de los pueblos, pero que nunca han visto el progreso en sí para ellos, sino que ha habido más contaminación, más conflictos, y un saqueo, dice ella, del agua, que es un recurso esencial para ellos. Y bueno, dice que bueno, que la megaminería ahí en Catamarca no es algo esencial, sino el agua y los recursos naturales son los que ellos necesitan para poder seguir viviendo. bien, Y en esto sí, que hablamos de la concepción del desarrollo, ¿no es cierto? Y de la hegemonía del desarrollo como relato, tal vez, que, mm, que toman los estados, ¿no? Y cómo entra a jugar este doble carácter, el doble filo, digamos, del Estado, ¿no? Como garante de derechos, por un lado, pero como principal vulnerador de derechos también, ¿no? O sea, cuando hablamos de los derechos humanos y de las diferentes procesos de vulnerabilidad, de situaciones de sujetos que sufren, digamos, la falta de, ¿no? Y en este caso, la falta de protección o el sometimiento de algunas, sí, o el arrebato de algunos recursos naturales, ¿no es cierto? El saqueo de los recursos y cómo los estados juegan en esas relaciones de fuerza, juegan un rol importante y contradictorio muchas veces, ¿no? Usted ahí en el relato de las entrevistadas da cuenta de esto, ¿no? Cómo las leyes también, si bien tienen un sentido formal de garantizar derechos, también son utilizados en estos juegos de relaciones de poder y en donde, bueno, hay alianzas y demás, son utilizados para vulnerar derechos, ¿no? Entonces, claro, y muchas veces no por esto la es la fuerza, sino complejidad. Claro, la muchas, complejidad de los entramados de relaciones y las circulaciones de poder y de las estrategias que se van dando y que los actores eh, asumen diferentes posiciones, ¿no? Y no son a veces lo que parecen y bueno, ahí está la complejidad de esto. Eh, También es algo que se nota en las entrevistas, digamos que está bueno como para analizar en relación a esto a las alianzas, el rol de las universidades también lo mm, mencionan. bueno, en Bueno, el caso de Andalgalá, ¿qué pasa con las universidades de Tucumán, por ejemplo, y de Catamarca? ¿Qué rol juegan ahí, no? Porque esto, es decir, queremos una universidad inclusiva, queremos una universidad desmercantilizada, y bueno, acá se ven concretamente las acciones de cuando una universidad se mercantiliza o cuando una universidad hace un giro de sentidos tratando de trabajar sobre la inclusión, ¿no? ¿Qué pasa con las universidades, acá en este caso de Andalgalá? La de Tucumán, tanto la de Tucumán como la Universidad de Catamarca. Profe, yo había entendido que estaba como asociado al proyecto de megaminería en sí y que, bueno, por esa razón ellos han ido como a protestar en la Universidad de Tucumán, porque había ahí una contradicción, ¿no? Como ellos que forman a futuros profesionales están asociados a este proceso, a este proyecto de explotación. Algo así había entendido, no sé si alguno Tal tiene cual, un aporte sí. más sólido. Sí, aparte Sí, creo tener que en no. cuenta de que
muchas de estas universidades están financiadas por parte de la megaminería. Eso también Claro, hay que claro, decirlo, que es un claro. poco el factor preponderante en este sentido y en la construcción de sentido que se hace con respecto a la actividad y demás. Así es. Pero para sumar un dato estadístico, el 14 de abril Greenpeace elabora un informe y habla de Santiago del Estero y dice que es la provincia de las últimas 2 décadas con más deforestación de Argentina. Claro. Eh, 2 millones de hectáreas deforestadas en y, menos de no sé cuántos años. y continúa en esta situación de pandemia. Bueno, ahí creo que de Olinda y tanto por la parte de Ana Galán muestra eso, ¿no? Ahí claramente dice la política, la minería como política de Estado, como política de exclusión, como política de despojo. Eso lo vulgan ahí, dice Greenpeace, y está claro la estadística de nuestra provincia en cuanto a los desmontes. Copiar el link, José, y dejáselos por acá los compras. Copiar el link. Porque digo, hay que poder mirar las continuidades, ¿no? Y de eso también tenemos que hacernos cargo, digamos, poder mirar cómo, y ese es nuestro rol fundamental, es poder mirar las continuidades, qué cosas continúan y que sostienen las desigualdades. Porque miren, nuestra profesión está centrada en trabajar sobre las desigualdades, sobre los efectos del sistema capital, digamos, sobre los cuerpos y sobre las vidas de las personas. Y para comprender las desigualdades tenemos que poder mirar las continuidades. Y gobiernos como esto, como los nuestros, en donde valoramos las políticas inclusivas, no han podido correrse de las políticas de la megaminería porque por otro lado dan trabajo y por otro lado generan puestos de trabajo, ¿no? Entonces hay como también ¿cómo se dice? Una encrucijada, una encrucijada entre trabajo y digamos, destrucción o despojo de los bienes comunes. Hay allí una tensión que todo el tiempo tiene que ser pensada. Y lo que se le estaba pidiendo a este gobierno, y también al de Cristina, es eso, ¿no? Que tenga claridad y definición respecto de una política de medio ambiente. Que, bueno, vamos a leer la ley. Yo la verdad es que podríamos leer todos la ley para el lunes y mirar si hay alguien o ya ha habido reflexiones y debates acerca de la misma. Estaría bueno que compartamos eso. No podemos pensar Santiago y no podemos analizar los procesos organizativos si no pensamos esto que está sucediendo, que se cambia ecología por economía. Gracias, Renata. Yo quería hacer una pregunta de lo que Dale. mencionaron hace un rato porque me había quedado la duda del video, de esto de la cooptación, digamos, de los poderes de las universidades con el proyecto de Agua Rica y de la lumbrera. Mencionaba la entrevistada acerca de Aymar, puede ser, como que pertenecían a Aymar y no he entendido qué es o quizás lo estoy pronunciando mal. Esa duda me IMAT queda. era como como el órgano que controlaba el yacimiento que estaba conformado por la UNT, por el Estado provincial, por el Estado nacional y por la empresa. Era como el órgano que tiene que supervisar las buenas prácticas de la MNEA. Y yo lo tengo anotado IMAT, por acá. creo que yacimiento y seguía la sigla. Sí. Gracias. Es decir, esos actores, Estado provincial, Estado nacional, empresa y universidad, decía, bueno, esos actores están jugando ahí para que continúe estas políticas de Estado. Bueno, ahí obviamente en comparación con el MOCAS se habla de los recursos naturales. Hay ¿cómo se llama? Un cacique que es Pastrana, que estuvo en la apertura del Congreso. Alejandro, vos estuviste en el Congreso de Catamarca. No sé quién más fue con nosotros. Vos estuviste, Alejandro, ¿no es cierto? Que fuimos en el 2019. No, profe, no, yo no he estado en ese. ¿No? Catamarca ¿Quién no. fue? No, ¿quién fue? No me acuerdo. Bueno, y hizo la apertura este cacique y dijo, somos todos y todas ancestros del futuro. O sea, somos todos responsables de poder, digamos, dejarle a los que vienen, ¿no? Y a las que vienen un mundo diferente. A mí me pareció impresionante esa frase, así como, porque
uno toma dimensión de esa responsabilidad que tenemos todos y todas, todos de que las cosas cambien, que esto suceda. Una frase demoledora, porque todo el tiempo decimos, cuando decimos las ancestras son las viejas, las que quedaron en el pasado, y que están ahí enseñándonos a las que estamos hoy en el futuro, y que vamos a estar en el futuro. Y él cambió la idea. Somos todos hoy ancestros, no importa la edad. Digamos, Ale, Fernanda, Karen, Renata, Mariana, Male, Silvina, todas, todos somos ancestros del futuro. Entonces, eso es tremendo como definición, porque tiene que ver con, bueno, somos todos responsables, no importa la edad, de lo que pase mañana. Tremendo. O sea, me mató esa frase a mí. Cada vez que la recuerdo me da un poquito de, sí, no sé, de mucho miedo también, porque es una enorme responsabilidad semejante definición, ¿no? Pero es así, creo que es así. Bueno, pero sigamos intentando tejer. Cuando Deolinda habla de los conflictos y hace una historicidad sobre la conflictividad no más larga y la más reciente, ella decía, ha habido un corrimiento de la frontera agrícola y el aumento de la conflictividad con eso, ¿no? Y que hoy tenemos soja modificada, soja para exportar, para ser exportada no como alimento, y que los efectos, digamos, que a nosotros lo único que nos deja esa soja modificada, esa soja exportada, es destrucción de la tierra, tierras desgastadas en sus minerales, tierras que después tienen que esperar no sé cuántos años para poder ser útiles de nuevo. Y ella decía que los efectos era la relocalización de la gente, ¿no? Y después vemos los cordones periurbanos con familias del interior de la provincia que han tenido que rearmar sus vidas, porque se han tenido que ir del lugar donde eran dueños de sus medios de producción, porque eran dueños de sus pequeñas tierras donde cultivaban de manera colectiva o más comunitaria o con un sentido no extractivista, es decir, cosecho para vender y para comer, pero no de esa manera, no de la manera en que se están usando las tierras en este momento, ¿no? El tema del despojo, expulsión, violencias, cercamiento de las familias, decía ella, en 10 hectáreas, ¿se acuerdan? No sé, la imposibilidad de la soberanía alimentaria, deforestación, y hablaba del circuito del desalojo, porque yo quisiera que tomemos eso en cuenta para después cuando miremos los procesos de urbanización en las ciudades, ¿no? Y cuáles son las formas de esos circuitos de despojo podamos ir como analizando, ¿no? Yo pensaba en el barrio Belén, pensaba en varios conflictos territoriales acá en la ciudad que han llevado, después han consignado a gente, que han relocalizado a familias enteras en un espacio barrial con casas construidas, digamos, con muchos problemas edilicios, bueno, que podamos hablar de eso, ¿no? Lo que pasó con Froilán, y que podamos mirar esos circuitos, y que todo tenía que ver con el desarrollo. Y que bueno, puede ser que está bueno, porque son obras que van a ir haciendo crecer la ciudad, pero ¿qué significa ese crecimiento? Y cómo esa idea de desarrollo eh, no incorpora a muchos y muchas ciudadanas, ¿no? Entonces, ella decía, circuito de desalojo. ¿Se acuerdan? Decía cómo era. Comenzaban con mentiras, con engaños, con desinformación, cuando la gente con promesas y hasta enfrentaba a campesinos contra otros campesinos, a otras familias campesinas. El rol de la policía, el poder judicial, la cooptación, no solamente, digamos, la cooptación a campesinos, a familias campesinas que terminaban vendiendo su tierra, la persecución, los seguimientos de la D2, bueno. Ahí, digamos, ella desarrolla muy bien ese circuito de desalojo, ¿no? Que es todo un camino, no es que viene la policía de repente, no, hay todo un trabajo previo de desinformación, de generar promesas, de generar engaños. Profe, Sí. yo ahí he podido también, digamos, como recuperar eso que decía usted. Bueno, ella contaba que la policía, por ejemplo, llegaba con documentos y había mucha gente que no sabía leer, digamos, y no sabía qué decía exactamente en esos documentos. Y bueno, que es como que ellos les decían cualquier otra cosa y nada que ver.
y los hacían firmar y después ya venían con una orden de desalojo directamente, o sea, digamos, de su vivienda, de su territorio. Y también que como los mecanismos de, digamos, de terror que implantaban, digamos, para con los campesinos, era que, digamos, por medio de gente armada que se ponían en los caminos, digamos, policías y esas cosas, eso he podido, digamos, recuperar de más o menos de lo que usted decía. Bien. Profe, con respecto a lo que dice Sí. la compa, sí, yo Ujú. también había anotado lo mismo, que se usaba ese método o sea, de violencia y a través de la ignorancia de la gente que vive ahí, que no sabía leer ni escribir, pero como esto ya no le funcionaba porque ahora había esta organización, el MOCASE, para poder, Sí, o sea, proteger los derechos, usaban otra forma, digamos, que era que, o sea, ella decía que se metía miedo a través de que mandaban gente armada, digamos, para desalojar y todo eso, y eso para obviamente policías. perjudicaba la vida, claro, perjudicaba la vida de las familias mentalmente, económicamente, en todos los sentidos. Hace unos años hice una entrevista a una comunidad, a ver, cuando uno va hacia Frías y en vez de doblar para ir a Frías, dobla hacia las termas, sin chicaña, ¿puede ser? Bueno, sí, tengo una... Pero estuvimos ahí hablando con unas familias campesinas que habían avanzado muchos conflictos en esos territorios cercanos a termas, porque el desarrollo, digamos, turístico había generado procesos de expulsión o de expropiación de tierras para fines turísticos, fines de desarrollo de cabañas y qué sé yo. Profe, Entonces yo estas soy de Termas. familias, ajá, contá, ¿sabés algo de eso? Sí, o sea, esta ciudad es muy turística, se caracteriza por eso. Claro, por supuesto. Mayormente a la gente que son, digamos, por cerca del autódromo, antes ahí era monte y ahora, digamos, están comprando esas tierras, las municipales y todo y desalojan a la gente. Bueno, por eso digo, esta tensión, ¿no?, entre el desarrollo turístico de una ciudad y la vida de la gente. Bueno, ahí hay un, un- ¿cómo se llama? Un camino lleno de tensión, lleno de tensiones. En este caso era por esta ruta que les digo, que es yendo a Frías, doblamos una ruta nueva que han hecho, que hay una iglesia muy hermosa, y estuvimos haciendo entrevistas y la gente, bueno, también valora el desarrollo, porque dice, bueno, ahora sacamos nuestras producciones y las ponemos afuera y pasa la gente y la compra, ¿no? Entonces hay una tensión siempre presente. Bueno, cómo trabajamos esas tensiones es el gran tema, Profe, es el gran porque no, tema, no pero bueno. solamente está en Ujú. juego la vida, o sea, el lugar, el territorio de ellos, sino también las costumbres, la forma de vida que tienen las familias en ese territorio. Claro, porque digamos, de qué viven, cómo viven, cuando las cosas cambian, cuando el escenario cambia, cuando el paisaje cambia, eh, eh, rearmarse con otro tipo de trabajo, ¿no? Hay que incorporar, digamos, nuevos saberes, y no siempre es tan fácil, no siempre y no siempre es acompañados del Estado, entonces todo eso hay que poder mirar y pensar, ¿no? Eh, pero bueno, es bien complejo. Y después lo que hay acá también en estas dos historias es disputa de dos modelos de concebir la vida, ¿no? Ella, Yolinda decía que donde había monte, hoy está el desmonte, territorios muertos, quedan solo islas, ¿no? Ella decía, ustedes fíjense, hay un montón de deforestación y una islita con árboles, ahí hay familias campesinas, ¿no? ¿Y qué aparece también ahí? Ellas muestran este tema de lo colectivo y lo individual, cómo aparece en cada una de las historias. Los cuerpos como herramientas de defensa,
la narrativa propia, los medios de comunicación, ¿qué cosas se juegan ahí en esas historias que han escuchado respecto a esto que estoy preguntándoles? ¿Cómo sería, profe? No he entendido muy bien la Claro, pregunta. esto, que en las dos historias aparece lo colectivo por encima de lo individual. ¿Cómo se expresa en cada historia? ¿No? ¿Y qué pasa con los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las familias? ¿Por qué el MOCASE necesita tener una escuela propia, la universidad campesina? ¿Qué pasa con los Claro, medios de capaz que comunicación? la pregunta va más asociada a los sentidos, a las representaciones sociales, ¿no? A las concepciones que, como dice Rosa, sostienen estas organizaciones y defienden estas organizaciones. Por ahí va, ¿no es cierto, Rosa? Más o menos, sí. Profe, creo que tiene un poco que ver con el sentido de, el sentido de pertenencia que tiene la gente del monte adentro, como quien dice, por eso un poco la necesidad de estas universidades campesinas en donde ellos, o sea, se sientan parte, porque capaz que traerlos para aquí a una universidad nacional fuera de su ámbito propio, se van a sentir como quien dice un sapo de otro pozo, ¿no? ¿Y Entonces, por qué? porque al estar tanto tiempo, como quien dice, encerrados en sus propias comunidades y demás, ya han generado eso de la pertenencia y sentirse propios de un lugar. Ella, ¿sabes qué dice? El territorio como una universidad, ¿no? Ella dice los saberes en el territorio, los saberes en el territorio como saberes, como forma de aprendizaje, de formación, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cuándo se es alguien? Pregunta ella, ¿no? Digamos, ¿qué nos han enseñado a nosotros cuando nos han enseñado qué es ser alguien? Digamos, yo les puedo decir que me dijeron a mí. ¿Qué entienden ustedes cuando se dice, vos tenés que ser alguien? Profe, Algo. cuando nos Tenemos que tener, dicen, por A ver, ejemplo, debes estudiar para ser alguien, debes tener trabajo para ser alguien, y cosas así que se producen en la vida cotidiana, digamos. todos tienes que muchas ser veces hemos dicho eso. profesional para ser Ajá, alguien. eso. Sí. Incluso hay un debate, bueno, de quiénes son los profesionales y quiénes no. Ah, Bueno, por ejemplo, nosotros que estudiamos trabajo social nos dicen, bueno, ustedes estudian las ciencias blandas y bueno, nosotros las ciencias exactas, por ende tenemos más reconocimiento y bueno, empieza ese debate ahí entre quiénes son y no los profesionales. Bueno, también parte de la concepción de las profesiones hegemónicas, ¿no? O sea, qué profesión tiene más crédito en todo sentido, ¿no? Que otras, o sea, más por ahí, validación. exactamente, o sea, la realización viene por el lado de las profesiones y por ahí una profesión tiene más relevancia que otra. No es lo mismo ser un médico que ser, por ejemplo, un licenciado en arte. No es lo mismo. Tal cual, tal cual. Y entonces, si decíamos que hay dos paradigmas ahí, dos miradas de ver el mundo y la vida. O sea, Ivana, ¿querías decir algo? Sí, si me permiten contar una experiencia, Dale, eh, conta. cuando hemos hecho la especialización en salud social y comunitaria, teníamos dos grupos porque abarcaba la práctica no solamente en capital, sino en el interior, y dentro del interior teníamos los pueblos originarios. Entonces, cuando era una forma de evaluar, llegábamos digamos, a la instancia de la evaluación de los profesionales y no profesionales, como los agentes sanitarios, por ejemplo, se hacían unas estrategias, digamos, de inclusión en esa evaluación. Cada uno tenía que exponer
lo que había aprendido del libro y cómo lo llevaba a la práctica. Obviamente los profesionales, bueno, se paraban al frente, utilizaban todas las herramientas habidas y por haber, PowerPoint, el Prezi, bueno, y todos los aplaudían. Entonces cada vez veíamos, bueno, yo estaba en la parte del tribunal evaluador, cada vez veíamos que los agentes sanitarios que representaban a los pueblos originarios se iban haciendo para atrás dentro del aula, o sea, iban poniéndose para atrás y como que se iban achicando, digamos, porque no tenían las mismas herramientas de defensa que las otras personas. Es más, tenían que pasar los profesionales al frente y hablar, y cuando les tocaba a ellos exponer, nos acercamos, nos dicen que no, que se sienten todos mal, todos descompuestos, no querían pasar. Bueno, hasta que le preguntamos si cómo ellos se sentirían cómodos en contarnos sus experiencias. Entonces ellos han cambiado totalmente las estrategias que nosotros, que el tribunal había propuesto para evaluar. Primero ellos decían, nosotros cuando vamos a hacer las prácticas no hacemos como ustedes, le hablamos del amoxidal, le hablamos del remedio, no. Primero vemos su alimentación, si es sano, probamos con la medicina natural, y por ejemplo, esto de estar nosotros al frente del otro y que los otros se queden callados y que nosotros estemos hablando, tampoco lo practicamos. Nosotros tratamos de ser uno más de la comunidad y desde ahí exponer entre todos, o sea, construimos entre todos. No hay uno que sepa y el otro que escuche y aprenda. Aquí aprendemos entre todos. Entonces, básicamente, también me llevaba a la reflexión de esto de las estrategias de inclusión que nosotros a veces en el posicionamiento como trabajadores sociales tenemos que estar pensando o sea, no solamente problematizar estos contextos, problematizar la necesidad, problematizar cuáles son las respuestas de las políticas sociales, sino de dónde nos posicionamos nosotros como profesionales. Si nos involucramos, si aprendemos junto con la comunidad, o nosotros somos de esas personas que vamos directamente y planteamos una respuesta sin tener en cuenta esto de la historicidad, ¿me entiendes? Más o menos eso es lo que casi siempre me pongo a pensar, ¿a dónde nos paramos? Las diferencias obviamente que no solamente van a surgir de los pueblos originarios, de las organizaciones urbanas que están tratando de construir y defender sus derechos como sociedad, sino que en el día a día se van planteando diferencias. Entonces, nosotros también construir, reconstruir, deconstruir a dónde estamos, cómo nos paramos, bueno, y esto, más o menos. Está silenciada, Rosa. Está silenciada. Que se pone en tela de juicio, estaba buscando un link para compartirles una historia hermosa, que en realidad es una experiencia que se hace durante el 2001 cuando llega el gran conflicto, que se vayan todos y tenemos esa cantidad de muertos, ¿no? Aparece todo un sistema de ayuda en los pueblos, en un lugar de una provincia, y cuentan, digamos, cómo nosotros muchas veces como profesionales reproducimos las situaciones de subordinación. Entonces, creo que tiene que ver con esto, lo que decía Deolinda es el conocimiento científico. ¿Cuál es el conocimiento válido? ¿El que enseñan las universidades? ¿Qué es ser alguien? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué es ser alguien? ¿Es tener un título? Los saberes que, digamos, de las personas que construimos esta universidad campesina,
digamos, son saberes menospreciados, desvalorizados, como diría Foucault, saberes soterrados, o son saberes que también en algún momento pueden tener un lugar de validación. Bueno, ese es todo el tiempo la atención en la que nosotros vamos a laburar, siempre, siempre, en cualquier comunidad, en una comunidad rural como una comunidad urbana. Siempre, es decir, en qué lugar ponemos los saberes de la gente, en qué lugar podemos, digamos, miramos sus historias, cómo los pensamos. Es impresionante, creo, el aprendizaje. Yo tuve una entrevista la semana pasada con Deolinda por un proyecto de investigación y le decía a Deolinda que nosotros estudiamos con ella porque en realidad usamos, además de textos, usamos videos, entrevistas, que para nosotros su entrevista era un material de estudio, es un material de estudio, porque creemos que nos enseña un montón para pensar esto, lo organizativo. Y ella se reía y dice, bueno, está bien, dice, yo ahora que lo decís pienso que sí, que es un material que yo también cuando me han pedido lo he hecho porque sabía que podía servir para otros. Bueno, le digo, yo te cuento que en nuestra universidad, en nuestra materia lo usamos. Y es un texto, para nosotros es un texto. Todos estos elementos nosotros les dejamos que son videitos, no son videitos, son textos expresados de otro modo, en donde podemos recuperar saberes de gente que no escribe libros, pero que sí cuenta oralmente y analiza procesos históricos, procesos sociales, de los cuales tenemos que aprender. Y claramente este es uno. De hecho, perdón, diga, compa. No, no, Quería digo decir que... solo de lo de la epistemología del sur, que Boaventura, digamos, y todo el equipo, digamos, de La investigación. Latinoamérica que defiende de los intelectuales y todo esto del conocimiento, bueno, esto que estamos conversando ahora de las concepciones de conocimiento, de integrar los saberes, de la ecología de los saberes y de qué rol juega los profesionales en esta construcción, ¿no?, de otra epistemología, de las epistemologías del sur, de la ecología de saberes. Eso. Ya vamos a... Como que hay Ustedes todo un movimiento. han trabajado esa idea, ese concepto de ecología de los saberes, de la sociología de las ausencias, de la sociología de las presencias. ¿En alguna de las materias han podido mirar eso? No, Para que nos profe. cuente. ¿No? No, profe. ¿En ninguna? No, profe. Bueno, la verdad es que ese texto de Boaventura es muy hermoso porque lo que él dice es que durante muchos años y a partir del proceso de colonización ha habido un borramiento de nuestras historias, un borramiento de nuestros saberes, un borramiento de quiénes somos. Y que entonces, y hay muchas trabajadores sociales que usan y recuperan esa categoría para poder pensar un trabajo social crítico, un trabajo social popular, un trabajo social nacional y popular, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuáles son? Que se ha construido sistemáticamente una sociología de las ausencias y que necesitamos transformar esa sociología de las ausencias para mostrar allí lo que está presente y que ha querido ser borrado. Y eso es central para cualquier instancia de intervención que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos eso como consigna, como horizonte, ¿no? Vamos a encontrar que cuando vamos a escuchar de manera diferente, vamos a preguntar de manera diferente, y vamos a recuperar historicidad también en esos procesos, que es uno de los elementos para nosotros desde el trabajo social comunitario es central, ¿no? La historicidad de los procesos organizativos, una historicidad, digamos, descolonizada, una historicidad que nos permita mirar allí a dónde está, a dónde está, o a dónde se expresa la desigualdad, cómo se expresa la desigualdad, y por qué se expresa la desigualdad de esa manera. Dice acá, en el cursillo del 2018, dice la profe, vimos este texto, profe. En ese momento no lo entendí, pero el año pasado volví a leerlo y muy fructífero. Bien, se los vamos a compartir. Vamos a armar una carpetita para cada unidad, de donde vamos a poner textos invitados. Textos para invitarlos a leer. Y vamos a poner ahí unas joyitas que nosotros creemos que son joyitas. Y el que quiera, y el que pueda, el que tenga tiempo,
lo usa, ¿no? En sentido de uso significativo, de, a ver, esto que dijo la profe, o lo que dijo el profe, que dijeron las profes puede servirme para pensar y les vamos a dejar algunas cositas, porque creemos que sí es importante que los tengan a mano. Eso de, también para nosotros como cátedra, digamos, poner a disposición todo lo que nosotros consideramos que pueda ser bueno para abrir la cabeza y hacernos, seguir haciéndonos pensar, bueno, estamos dispuestos a ponerlo a disposición. ¿Sí? Así que vamos a armar una carpetita, no para estudiar, no para el final, no para eso, pero sí para que ustedes lo tengan a mano y si tienen ganas lo puedan leer. Pero ese texto de Diego Inclusive, Aventura que es maravilloso. Perdón. inclusive él no está en la categoría del sur, ¿no? Utiliza esa categoría como para dar cuenta de todos los actores, los sujetos sociales que fueron invisibilizados, y ahí están los pueblos originarios, las comunidades campesinas, y justamente como aquí, digamos, en nuestras comunidades campesinas encontramos lo comunitario, o sea, encontramos el sentido de lo comunitario, ¿no? Entonces, como Mamani, por ejemplo, recupera las prácticas comunitarias, ¿no es cierto?, que se dan en los territorios campesinos y que tal vez nosotros invisibilizamos o no le damos el sentido, no sé, categorías como el AINI, la minga, ¿no es cierto?, que Mamani utiliza mucho, como para recuperar esas prácticas de solidaridad que se dan en los territorios campesinos indígenas y que la ciencia aplastó, de alguna manera invisibilizó en pos O del invalidó. desarrollo, ¿no? O invalidó también, miren. Ahí les dejo, ahí les pegué un... Ah, ¿se ve el link? No sé si se ve. ¿Sí? Bueno, ese texto es de un antropólogo. Es re lindo para leerlo, es muy cortito, porque cuenta cómo muchas veces las intervenciones donde nosotros decimos que hacemos asistencia, que acompañamos a los sujetos en los espacios barriales, muchas veces reproducimos los lugares de subordinación. Es hermoso el texto, muy precioso, y desarrolla la categoría del DOM, se llama, ¿no? Que es la categoría de la reciprocidad. Una categoría que se supone, uno piensa que puede ser en donde yo, digamos, acompaño al otro a poder acercarse a sus objetos de necesidad, y en realidad lo que cuenta Boivin, creo que es el autor, o autora, que en realidad lo que estamos haciendo, Mauricio Boivin y Ana Rosato, a ella la conozco, Ana Rosato, y que en realidad reproducimos modelos, reproducimos lugares. La gente que necesita comer recibe la comida, y la gente que da la comida sigue estando en el mismo lugar, ¿no? Es decir, poder mirar eso nos permite muchas veces mirarnos a nosotros en algunas prácticas, y en las prácticas de trabajo social. Está, bueno, es muy demoledor y es muy, digamos, ¿cómo se llama? Da mucha luz para mirar los procesos de las prácticas profesionales, ¿no? Así que bueno, no sé si nos fuimos por las llamas, porque en realidad son las 16:14. Bueno, algo más que pudiésemos Dice que recuperar no de esos procesos. ¿Cómo? funciona. No funciona el Mira. link. Bueno, a ver, Rosa, búsquenlo así. el link, Cris. Mira. pues intentamos pasar por el Sí, ajá, dale. Porque qué raro. Lo que pasa es que, WhatsApp. si no así, Mauricio Boivin y Ana Rosato. Lo buscan así, si no lo podemos ya, si no ya se los pegamos, pero estos son los autores del texto. Si lo pueden buscar, compas, yo por ahí soy muy mal haciendo eso. Bueno, entonces digo, para pensar, seguir pensando en lo organizativo, algo más que quieran recuperar el tema de la lengua, compas. O sea, en las universidades no se enseña, y cuando se enseña el quichua hay una tecnicatura, ¿no es cierto? Pero ¿cómo circula? ¿Cómo circula, digamos, la gente que es quichista hablante en la universidad? ¿Circula? No hay estudiantes quichua hablantes. Y hay que pensar por qué. Hay que pensar cuán inclusiva es nuestra universidad, ¿no? ¿Por qué la gente, digamos, quichua hablante no llega a la universidad?
Sí, hay una tecnicatura, está bien. Se enseña quichua en la universidad, en una tecnicatura. Pero, ¿cómo se juega eso en las aulas? ¿Cómo se juega eso en el sostenimiento, la sostenibilidad de un estudiante dentro de una carrera? ¿Cómo se juega eso? Esa es la pregunta. Entonces, digamos, ¿cuáles son los saberes que valen? ¿Cuáles son los saberes que no valen? Después, una de las cosas que aparecen en las dos, uno de los efectos de estos procesos, de estas prácticas extractivistas, de esta mega minería o de las prácticas extractivistas como la deforestación, uno de los efectos son las violencias, ¿no? ¿Cómo recuperan eso ustedes ahí? ¿Qué pasa con las violencias? ¿Y qué tipo de violencias? ¿Cuáles son las violencias? ¿Qué tipo de violencias? Hay un montón. Ahí, en el caso del video de Olinda, hay como 8 mujeres que hablan, que se presentan como las defensoras de la tierra, defensoras del agua, y hay historias de violencia que se cuentan ahí, pero ¿qué otras cosas hay? Hay muchas violencias que uno podría definir o describir. A ver si se animan a que podamos hacerlo. Profe, ella habla de... Ah, la dejo la ¿Quiénes son las que querían hablar? No, María, y después, ¿quién más era? Yo, profe. ¿Quién es yo? No la veo acá. Mariana. Mariana, bueno, habla primero uno y después la próxima, la que sí. Mariana, María, cualquiera de las dos. Primero la compa María. Dale, María. Bueno, no, iba a decir que de Olinda, ella, bueno, en la entrevista esa hay un caso muy específico que es el de Ana, que sufre, que es víctima de un femicidio, pero además ahí, bueno, empiezan a surgir los otros tipos de violencias que sufren las mujeres, y ahí ellas reconocen de cómo el feminismo y cómo ese caso ha venido como a ayudar a que otras puedan reconocer también que han sufrido violencia. Después habla de otro tipo de violencia eh, que, si se quiere, es simbólica, habla del capitalismo y cómo el capitalismo hace que quieran desaparecer y someter a la cultura por los intereses económicos. Eso es una de las violencias que he podido rescatar de eso. Gracias, María. Mariana. Sí, profe, o sea, lo que se nota mucho en el video es que hay mucha violencia física, psicológica. Eh, También había notado el caso de Ana Mendoza, eh, que bueno, sufrió un femicidio y que la hermana también, o sea, había sido víctima Violada. de los abusos y bueno, pudo hablar. ¿Qué otras? Bueno, María también recuperó el tema de la violencia simbólica en términos de esto, del desaparecimiento de las poblaciones, de las culturas, de los saberes. ¿Qué otras violencias aparecen ahí, en esas historias? Los casos de abuso sexual Ujú. hacia las campesinas, cuando se animan a denunciar, digamos, después de la muerte de Ana, pues así había entendido, y hacer la denuncia. Sí, aparecen Reclamar muchos. casos de, digamos, instituciones de poder por parte de las autoridades. Ujú. Los videos de la violencia en las calles reprimen al pueblo que sale a manifestarse Ujú. contra de la mega minería. Bien. ¿Qué otras violencias?
profe, ahí también en el segundo video se visibiliza la violencia institucional de parte de Hola. de las policías. Hola, profe. Justamente ahí ella contaba la experiencia que a dos jóvenes que estaban manifestando en contra de la mega minería, la policía había reaccionado de mala manera y los habían atacado y luego los medios de comunicación habían contado otro relato culpándolos a ellos de haber atacado los camiones de la policía, los patrulleros y bueno, y ahí se ve un claro encubrimiento de los medios de comunicación, de la prensa local de la provincia. Violencia mediática, violencia institucional, violencia jurídica también diría, ¿no? Ahí aparece. Bueno, eso no podemos tapar el sol con una mano. También es cierto que tenemos muchos colegas que están en espacios de mucha tensión y que están poniendo el cuerpo para informar para acompañar procesos organizativos, para fortalecer procesos organizativos del movimiento campesino, para fortalecer y sostener las luchas por los derechos de los territorios despojados. También es esto, ¿no? Porque digo, el Estado no es homogéneo. El Estado, digamos, tiene un montón de aristas y de grietas por donde se cuelan muchas otras formas de hacer el Estado y pensar el Estado, ¿no? Y son áreas, son compañeros, compañeras, pero también son áreas específicas que sostienen en la tarea de acompañar procesos de lucha por los derechos. Eso también, para si no uno piensa que el Estado es todo malo, y en realidad el Estado tiene un formato patriarcal, el Estado tiene un formato binario, el Estado tiene un formato muy clasista, pero no es el Estado un homogéneo. El Estado son las personas en las instituciones que lo conforman. Y en ese sentido, hay muchos espacios en donde se juega y se puede encontrar un Estado que está a servicio de la gente. Entonces, hay también en el Estado, digamos, no es una mole, no es un edificio. Tiene, digamos, conjuga dinámicas sociales, dinámicas políticas, y también el Estado va calculando, replanteándose y respondiendo a las demandas de las poblaciones, y es que se configuran los nuevos derechos y las nuevas leyes, si no, sería, ¿no? Despotismo total, digamos, y eso no sucede, digamos, en las democracias débiles aún que tenemos, democracias de baja intensidad, como dirían algunos autores, podemos mirar ese Estado que, como decía Nadia, por un lado es el Estado que a su vez reconoce y acompaña procesos de reconocimiento de derechos, y por otro lado muchas veces el que es el que violenta. Y ese es el Estado. Esas dos cosas son el Estado, ¿no? No sé si ustedes están haciendo una materia del profe de política. Ahí, Rosa, como para remarcar esto que vos decís, ¿no? No sé si se me escucha. No quiero hablar por encima. No, que decía como para retomar un poquito corto. Ajá, dale, ahora sí. Vos decías que esto Saca la cámara, Nadia, tal vez se escuche mejor. Son conquistas, ¿no? Esto que... Pará, volvé. Volvé, ¿Hola? no se escucha nada. Ahora sí te escucha. Dale. Ay. Hola. Sí, Sí, te escuchamos. Remarcar en función de lo que vos decís, esta idea que me parece que no tenemos que olvidarnos, que si no escribirlo, lo leemos. ¿no? Nadia, no se te escucha. Si querés escribirlo. ¿Hola? Bueno. Ahí sí, pero después se te corta. Vamos a esperar que escriba la profe. Pero me voy a... Bueno.
algo que me pareció interesante, Dale. que no sé si lo nombraba en el video, pero hablaban de la memoria histórica Continúen, continúen. que nombra de Olinda. Por ahí sabemos que la misma organización Mocase ha tenido como diferentes vertientes, diferentes posiciones, porque creo que los dos videos también hablan de no romantizar, no idealizar, entonces hasta los mismos movimientos, ¿sí? Porque habla como un montón de cosas positivas como herramienta para las luchas, como herramienta para defensa, pero también reconocemos que cada movimiento tiene sus internas, tiene sus diferentes posiciones, ¿no? Como le doy paso a Nadia ahí solamente para... Buenísimo. Buenísimo eso que estás diciendo, José, porque esto, ¿no? También para nosotros, para nosotras, para nosotros, no romantizar los procesos organizativos que acompañamos, eso es muy importante. Eh, Digo, porque eso tiene que ver con la intervención profesional, la intervención argumentada, la intervención eh, eh, situada, y es intervención profesional. Entonces, ¿cómo son mis vínculos con los procesos organizativos que acompaño? ¿Cómo son los vínculos que constituimos para poder tener ese distanciamiento, acercamiento, compromiso suficiente para poder analizar esos procesos sin romantizar los mismos, ¿no? Y poder mirar así cuáles son sus obstáculos internos y poder acompañar para trabajar sobre esos obstáculos. Durante muchos años hemos acompañado a organizaciones que nos dijeron después, che, sí, es divina la organización, pero las mujeres hemos tenido mucha dificultad para ser reconocidas y asumir y tener la palabra, por ejemplo, ¿no? Tanto en organizaciones barriales, yo me acuerdo que acompañaba una sociedad, digamos, ¿cómo se dice? Es vecinal, ay, no me va a salir, una organización vecinal, cuando hacía las prácticas. Asociación vecinal. Asociación, gracias. Y la verdad es que cuando hablaba el señor, que era como el líder barrial, se callaba todo el mundo. Y después estaban enojados, pero no habían sido, no tenían la posibilidad de poder expresarse. Y hay que trabajar sobre eso, porque la verdad es que laburaban un montón como asociación vecinal y que hacían cosas muy buenas por el barrio. Pero había allí un nudo de tensión que había que laburarlo. Y bueno, tiene que ver con que ustedes saben que en el espacio de lo público parece ser que los varones son los que tienen la palabra y las mujeres no, digo, por traer un tema y que se nota mucho en muchas organizaciones, y cómo acompañar procesos de autonomía colectiva de otras, de otros, para poder hacer circular la palabra y poder opinar y poder participar. Bueno, son experiencias, ¿no? Que uno va teniendo y que también les enseña a uno, algunas cosas. Dice Nadia, decía que todos los procesos de institucionalización de derechos son resultados de conquistas de luchas colectivas, claramente. No hubiese sucedido la Revolución Francesa si no hubiese sido por la gente en la calle, no hubiese sido la vuelta a la democracia en el 83, por las madres, abuelas y por la sociedad que salimos a gritar, no hubiésemos tenido, digamos, bueno, digo, uno mira muchos procesos sociales y puede dar cuenta de que Profe, somos, sí, además, también volviendo a lo de la violencia y por ahí lo que veíamos en la unidad 1 respecto a nuestro posicionamiento, digamos, también que es importante que nosotros reconozcamos que frente a todas esas heridas que les deja el colonialismo, el capitalismo, son ellos los que buscaron las formas de deconstruir esas significaciones que construyeron alrededor de ellos y que los violentan día a día, digamos. Y por eso, no sé, me parece importante como reconocer y favorecer la circulación de los discursos de ellos, que ellos construyen día a día. gracias. Sí, también es cierto que hemos tenido distintas situaciones históricas en los procesos, digamos, organizativos de nuestra nación, ¿no? Distintos gobiernos y, digamos, distintos proyectos de país también, ¿no? Y también está bueno reconocer que han estado más cercanos a los pueblos y a otros que han estado más alejados de los pueblos, digamos.
Eso también. Claro, profe, o sea, yo hablaba de las organizaciones, en fin, digamos, del No, MOCASE, por ejemplo. está. Claro, por supuesto. Sí. Tal cual, mal. Sí, algo que Digo, han salido como muchas cosas, ¿no? Ajá. y yo porque también se lo he mencionado que las compañeras esto de decir, bueno, viralizarse, o hay términos que ellas han ido construyendo y han ido diciendo, bueno, esta es nuestra identidad, nos autodefinimos de esta forma y defendemos esto, a pesar del dolor, ¿no? Porque dice, bueno, ha habido mucho dolor, ha habido mucho castigo a eso, a esa forma de identificación. Así que muchísimo creo que las conquistas, que este caso esté hablando de Olinda y que sea referente ahora, también es porque ha pasado todo un proceso, ¿no? Lo que lo decía Rosa. La verdad me acuerdo, alguna vez cuando se ha participado eran en las organizaciones campesinas, en las mesas se veían mucho los varones tomando las decisiones. También veo un paralelismo con los adultos mayores, ¿no? Hay un montón de comisiones que por ahí hay como presidente una mujer, pero en la mesa chica uno va y toman la palabra 3, 4 varones. Entonces hay mucho paralelismo en eso de la Y historia bueno, santiagueña también. sociedad patriarcal. Sociedad patriarcal, si la hay, es la nuestra en el mundo, pero bueno, tiene particulares formas en cada lugar. Yo les quería, son las 16:32 y quería, bueno, hacer como una introducción a la unidad 2 para que recordemos cuáles son los contenidos que vamos a trabajar y les compartí esta idea, ¿no? Los seres humanos necesitan construir espacios y territorios que garanticen su existencia. Nada más y nada menos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta unidad 2? Creo que han salido muchas cosas que después vamos a trabajarla cuando trabajemos los mapeos de actores, mapeo de escenario, como el tema de la memoria, ¿no? Vamos a pensar, digamos, teóricamente, epistemológicamente, pero también instrumentalmente, metodológicamente, en esta unidad también vamos a profundizar un poquito respecto del abordaje comunitario. Y entonces hay como algunas cosas para decir respecto de esto, ¿no? Es decir, ¿qué tiene como central la unidad número 2? La unidad número 2 se llama espacios y procesos sociales, definiciones, distinciones necesarias. Y les voy a leer lo que hemos puesto nosotros como síntesis. En esta unidad analizaremos el espacio social donde interactúan las y los sujetos de nuestra intervención. Abordaremos la problemática urbana y rural en el marco de procesos de políticas de desposesión, expulsión, como resultado del avance del capitalismo, las consecuencias en términos de derechos. Problematizaremos el concepto de comunidad como problemática territorial, conceptualizaremos los procesos de producción y reproducción que se dan en la vida cotidiana de los y las sujetas en esos espacios, en tanto es una instancia central de nuestra intervención. ¿Se acuerdan cuando trabajamos esta idea de las esferas? Con Nora aquí dijimos, ¿a dónde es el locus? ¿Cuál es el sitio o el espacio concreto en donde se puede desarrollar el abordaje comunitario? En ese lugar donde las personas no pueden, en ese lugar de las vidas, de los procesos de la producción y reproducción de la vida cotidiana y de la vida comunitaria, en donde los sujetos no pueden resolver sus necesidades individualmente. Entonces vamos a volver sobre eso, pero para pensar concretamente en los procesos organizativos. Y entonces, obstáculos y posibilidades para la construcción de ciudadanía, para sí y para otros y para otras, ¿no? En esta idea de lo colectivo. La violencia moral como sustento de procesos de exclusión, racismo y clasismo. Ahí vamos a trabajar un artículo que escribió la profe Nadia el año pasado, un artículo que escribí yo junto a Cecilia Canevari sobre situaciones de Santiago del Estero respecto de esto, ¿no? De conflictos y de cómo construir ciudadanía, cómo construir... bueno, esto del racismo, la exclusión, ¿no? Que están de la mano, los desafíos de construir derechos en el trabajo con los y las sujetas de nuestra intervención desde el trabajo comunitario. Esos son como la síntesis de la unidad, ¿no? Y los objetivos específicos son problematizar los espacios territorios donde se sitúan los procesos sociales de los sujetos y las sujetas en la intervención social. Y ahí volvemos a una idea. Y nosotros trabajamos y cuando nos insertamos en una experiencia, en un proceso, en un espacio territorial concreto,
nos insertamos en las dinámicas de la vida de la gente. La gente no está estática mientras nosotros llegamos. La gente vive, sufre, labura, se organiza o no se organiza, se pelea, se disputa, mientras nosotros estamos ahí cuando también nos vamos. Somos un momento en la vida de las personas, entonces vamos a pensar ese lugar allí, vamos a pensar qué pasa en esos procesos sociales de esos sujetos, en esa tarea de reproducir la vida para ellos y para ellas, sea individual o colectivamente. Bueno, esto, conceptualizar la vida comunitaria. Ustedes han trabajado mucho en la unidad 1 la categoría de vida cotidiana. Nosotros queremos articular con esa categoría de vida cotidiana la idea de vida comunitaria, digamos. ¿Qué significa lo comunitario y qué lugar, digamos, que como un lugar que le da sentido a la intervención social de este abordaje en particular, ¿no? Vincular la importancia del análisis de la vida cotidiana, digamos, comunitaria para el trabajo sociocomunitario, en tanto así se construyen lazos sociales, vínculos sociales, solidaridades, pero también se constituyen procesos de exclusión y de desposesión, y también de conflictos. Por último, como el último objetivo es analizar las violencias en los territorios y su vinculación con procesos de racismo, clasismo, producto de la profundización de la distribución desigual de las riquezas que genera el capitalismo en esta fase, siguiendo con el marco teórico que nosotros hemos tomado como decisión de cátedra de sostener, ¿no? Y los contenidos van a ser estos, los espacios territorios donde se sitúan los procesos sociales de los y las sujetas de la intervención social, el territorio como espacio para la producción y reproducción de la vida social, el territorio como constructor de identidades, las comunidades en los ámbitos urbanos. Acá está vida cotidiana, no sé si vamos a trabajar mucho eso porque ustedes ya lo han trabajado en la unidad, en primer año. Vida cotidiana y trabajo social comunitario, eso sí, vamos a intentar. Las experiencias organizativas en el contexto del neoliberalismo tardío, la problemática de la tierra en Santiago, políticas de desposesión, y violencia en los territorios, dijimos racismo, clasismo, desigualdades de género, edad. Bueno, esos son como los grandes contenidos, los objetivos y la síntesis. Acuérdense que cuando uno lee, cuando uno estudia una materia, no se olviden de estudiar el programa. Pero el programa les dice muchas cosas, les da mucha información. Por eso para nosotros siempre es importante leerles cada unidad. Así que bueno, yo no sé si hay mucho más para decir, pero después vamos a volver sobre estas dos experiencias que hemos analizado y vamos a seguir trabajando para recuperar algunos elementos que nos sirvan para trabajar los próximos contenidos. Y el miércoles lo que vamos a hacer es, vamos a dejarle una tarea asincrónica, vamos a dejarle un videíto nuestro con una explicación de la tarea que les ofrecemos. Hay un texto muy hermoso que habla de las distintas concepciones que en el trabajo social se han ido usando respecto de lo que es territorio. No, digamos, hay muchas formas de entender y concebir el territorio. Ahí nos van a encontrar, inclusive a nosotros van a decir, ah, los profes están parados en este lugar, ya van a ver. Pero es muy interesante el texto porque, digamos, hace como una pequeña genealogía, una pequeña historización de las distintas formas en que se ha concebido la categoría de territorio en el trabajo social y los distintos efectos que tiene a la hora de pensar la intervención. Que pensábamos que estaba bueno comenzar con ese texto que no está puesto en el programa, y vamos a hacer la siguiente, vamos a hacer un texto colaborativo. ¿Qué significa eso? Vamos a dejarlo en cuadro, ¿se acuerdan como cuando hicimos la historicidad del abordaje comunitario? Vamos a pedirles sí que lo lean al texto, porque es un solo texto, que todos lean el texto, todas lean el texto, pero que cada uno, ya vamos a hacer la división el miércoles, cada uno, cada una, o cada grupo, pueda centrarse en uno de los tipos de definición de territorio. Y entonces vamos a armar un cuadrito y ustedes van a pegar en ese cuadro esa síntesis que hayan hecho y volvemos a encontrarnos el lunes para hacer como una síntesis de lo trabajado.
nosotros también como docentes aportar a eso. Pero nos parecía que era importante porque eso también da idea de que cuando hablamos de territorio no todos estamos pensando lo mismo, ¿sí? Y en trabajo social, en la disciplina, también ha sucedido eso, que distintas perspectivas, distintas miradas ha habido y hay de manera hoy, digamos. Aquí, en el colectivo profesional santiagueño, podemos encontrar distintos profesionales que tienen distintas concepciones de lo que es el territorio. Y hacen y piensan en anclajes diferentes para pensar el territorio. Y entonces creemos que es un material muy útil para ustedes porque abre cabezas, porque me sitúa en la epistemología, es decir, mira, porque no hay una sola forma de hacer intervención, no hay una sola forma de concebir la intervención, en tanto no hay una sola forma de concebir los territorios y los procesos sociales en esos territorios. ¿Sí? A mí me interesa analizar los territorios o el tema del territorio porque yo analizo procesos sociales de sujetos de carne y hueso en esos territorios. Cómo significan esas personas los territorios en los que habitan, y vamos a ver como una primera definición que el territorio no siempre es el espacio físico. No es solo el espacio físico, no es la tierra, no es el límite del barrio, no es solamente eso, es mucho más el territorio. Y ya lo vamos a comenzar a trabajar. Así que bueno, no sé, ¿alguien más que quiera decir algo? Compas. Solamente les quería recordar que no dejen de registrar, que se ejerciten. Con esto de los videos que les vamos proponiendo, es un buen entrenamiento, digamos, para ir relacionando o vinculando lo que Mamani nos proponía, esto de las notas, esto de relacionar la teoría, esto de relacionar de saber analizar y de escribir, observar un contexto en el que intervenimos, porque más allá de estar escribiendo en los registros, nos va a ir permitiendo, como dice la profe, reflexionar sobre nuestras prácticas, nuestro posicionamiento desde un abordaje comunitario. Los registros nos van a permitir todo eso, analizar. Y tener en cuenta siempre la intervención situada, que es otra de las cosas que también me ha resultado importante en esta exposición, porque una práctica, una producción de conocimiento o una estrategia de intervención que nos haya resultado exitosa o no dentro de un contexto no significa que va a ser, digamos, exitosa en otro lugar. Tenemos que tener en cuenta siempre el campo de intervención en el que vamos a actuar. Así que, bueno, eso. Gracias, Ivana, muchas gracias. Bueno, entonces estamos. ¿Algo que quieran decir antes de irse, compas? ¿Cómo van con las tareas? No dejen de hacerlas. Acuérdense que esta materia necesita del sostén de ustedes para poder avanzar. El que se anime a hacer los registros, esto de poner fecha, de poner, no sé, ¿no? Lo que están registrando, porque no siempre yo registro, digamos, una situación concreta, no están yendo al campo, pero el campo también puede ser, como dice la compañera, esta historicidad de estas entrevistas. Hagan todo el tiempo el ejercicio y fíjense cómo les va y nos cuentan. Sí, alguien quería hablar. Profe dijo algo. No he escuchado nada. Ay, sí, yo pensé que alguien dijo profe, pero no. Bueno, entonces nos encontramos el miércoles en el aula. Vamos a estar a través de un videíto y el ejercicio y el texto, ¿sí? Y vamos a estar definiendo ya la cantidad de clases, perdón, que no hemos puesto la cantidad de clases, pero estábamos viendo de mejorar la unidad en términos de dispositivos, de disparadores para que ustedes laburen, y entonces queríamos cambiar lo que veníamos haciendo el año pasado y estamos todavía definiendo cuántas clases van a ser
la unidad, cuántos ejercicios o foros para trabajar, y tenemos que hacer la sumatoria para ponerle el total. Espérennos un poquitito hasta el miércoles y vamos a cumplir con eso, ¿sí? Así que bueno, no sé, si nadie quiere decir nada, los saludamos y que tengan un buen lunes. Buenas tardes. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta Chao, luego. profes. No, Chao, que Chao. estén bien, Chao. cuídense. Gracias. contestamos que mañana no hay encuentro. Preguntan ahí si habría encuentro mañana. No. Crónicos recién el próximo lunes. Claro. Bueno, cerrar la grabación, compa.